Bueno, justamente en nuestra mesa de análisis de esta noche invitamos al presbítero Rafael Sandí, canciller de la Curia Metropolitana, para ampliar detalles sobre esta decisión notificada en días recientes. Padre, muchísimas gracias por acompañarnos. En la notificación oficial, ustedes hablaban del delito de cisma. Quisiéramos entender primero a qué se refieren con esto, porque uno podría interpretar de diferentes maneras esta decisión. O no se acepta la autoridad del Papa Francisco o se revela frente a alguna manifestación o postura específica del Papa Francisco, por ejemplo, o bueno, descalifica ad portas al Papa Francisco. Quisiéramos entender un poco más qué fue lo que ocurrió en este caso. Claro, con muchísimo gusto. Para entender, tenemos que primero iniciar haciendo ver que la Iglesia es católica, es universal. Y lo que caracteriza a la Iglesia es la comunión. Y la comunión se da en tres elementos fundamentales. El primero es la comunión en la fe, lo que la Iglesia cree, lo que podemos realmente manifestar como verdades de fe a las que nos debemos adscribir. La segunda es los sacramentos, la forma en que se celebran los sacramentos, toda la disciplina de los sacramentos. Y tercero, justamente la normativa, que es la misma para toda la iglesia. Entonces, estos tres elementos es lo que marca la comunión. Y es en comunión como un sacerdote ejerce su ministerio sacerdotal, hace presente al obispo en la comunidad donde se le asigna, y todos en comunión con el Papa, que es el principal encargado de velar porque la fe, realmente mantener el depósito de la fe no se contamine de ninguna forma. Entonces, cuando se da una situación, un fallo en una o en todas estas tres áreas, la fe, los sacramentos o la disciplina, pues obviamente hay un proceso de diálogo largo donde se empieza a llamar a la corrección y es hasta que no se logra nada, ¿verdad? Que vienen las advertencias, viene el proceso administrativo penal y en determinado caso, ya cuando no hay otra forma que hacer, porque lo que se busca es la salvación y la comunión, se da la declaración de la suspensión, ¿verdad? En este caso es el delito de el cisma, que es no aceptar, ¿verdad? En este caso, la corrección que se le está dando. Yo tengo mis criterios particulares propios y me aparto entonces de lo que la iglesia piensa, de lo que la iglesia enseña, de lo que la iglesia practica, y con mis acciones pues llevo a confusión también a otros fieles. Entonces, por eso es el delito de decir, ahora sí, rompí la comunión con Pedro, rompí la comunión con el Papa, no estoy en comunión y por eso no puedo ejercer mi ministerio sacerdotal. Digamos así, resumiendo, es lo que ha sucedido con el padre Tamayo. Padre, ¿y cuál es el proceso que se sigue de acuerdo a lo establecido por el derecho canónico para llegar a esta conclusión y determinar la excomunión de este sacerdote? ¿Durante cuánto tiempo es que se realizó este proceso? Porque sería también interesante, Gaby, hablar sobre las advertencias que Así es. se dieron. ¿Qué tipo de advertencias son las que se le hicieron? Claro, de hecho, más que empezar por un proceso ya penal o empezar con advertencias, obviamente es que cuando hay algo erróneo en mis manifestaciones, sea en cuanto a la fe, sea en la misma celebración de los sacramentos o en la normativa, pues los que me escuchan, y en este caso el principal responsable de mantener la comunión en la diócesis es el obispo. Entonces primero llega la noticia, hay diálogo, más que advertencias es diálogo, bueno, ¿qué es lo que está pasando? ¿Hay alguna confusión? Todos los sacerdotes tenemos una amplia formación. Entonces se indaga a ver qué es la situación, qué es lo que está pasando, ofrecer los medios para que el sacerdote pueda comprender lo que no comprende, asimilar lo que no está asimilando. Y solamente ya cuando es reiterada la situación, entonces sí se consulta primero al dicasterio, ¿verdad? Que corresponde, a la Congregación para la Doctrina de la Fe, y entonces ya ahora sí, si es necesario, se eleva un proceso administrativo penal. Pero para esto han transcurrido de verdad que mucho tiempo, años, ¿verdad? No es que es simplemente imponerse, sancionar, regañar, ¿verdad? Sino que ha habido un diálogo grande y ya entonces cuando no se logra el cometido, que es
que mantengamos la comunión, pues entonces viene un proceso. Incluso en este proceso tiene que haber pruebas, tiene que haber la oportunidad de defenderse o de retractarse, ¿verdad? También de decir, bueno, yo quiero enmendarme en este error que estoy cometiendo, que cometí, si he confundido a los fieles, comprometerme a reparar ese daño que haya cometido en ellos, y entonces ahora sí, se evita esta situación. Sin De hecho, embargo, ahora se entendemos, padre, esperaría, entendemos, perdón, que no tenía asignada una parroquia o una comunidad. ajá, porque parte del proceso es ese, ¿verdad? Estás cometiendo errores, estás enseñando cosas incorrectas, estás celebrando de manera inapropiada, lo que fuere. Entonces, ante esto, se le puede nombrar, no se le puede dar un oficio eclesiástico. Entonces, es también una forma de hacer comprender, ¿verdad? De si no estoy en comunión, no puedo ejercer oficios eclesiásticos. Entonces, vea que es progresivo, ¿verdad? El diálogo, el llamar a la corrección, el no dar oficios eclesiásticos y finalmente entonces un proceso administrativo penal. Pero todo va desarrollándose con de manera progresiva y tratando siempre de lograr la conversión de la persona. Las leyes en la iglesia es para la salvación. Esperaríamos ahora, ¿verdad?, que haya una reconciliación, oramos, incitamos a todos a que oren por el Padre para que haya una reconciliación, pero hay que evitar de que su pensamiento, de que su accionar vaya a confundir a otros fieles. Padre, esa es otra de las dudas que teníamos precisamente. Una vez que se da esta decisión de la excomunión, él puede, como dice usted, reconciliarse, si quiere retractarse de lo que ha dicho y regresar a la iglesia, por decirlo de alguna Claro. manera. Claro, así como ha habido un proceso de diálogo que lleva a declararle la excomunión, pues también se iniciaría un proceso de reconciliación, ¿verdad? Entonces, por supuesto, ver que realmente comprenda, entienda cuáles son los temas en que ha tenido dificultad, pueda progresivamente irse eh, acercando a la iglesia, ¿verdad? De hecho, él es un padre un poquito ya entrado en años. En la iglesia, nosotros a los 75 años debemos renunciar a cualquier oficio. No es que no podamos seguir practicando los sacramentos. Si estamos en capacidad, tenemos lucidez, podemos seguir ayudando. Pero es de desear, ¿verdad?, que haya ese proceso y que él ojalá pudiera seguir ejerciendo el ministerio. Hasta el momento del decreto, él podía celebrar Eucaristía, él podía ser llamado por otros sacerdotes a colaborar en sus parroquias o como fuese, o otros fieles pedirle que le celebrara sacramentos. Pero ahora se advierte de que al estar en una situación de cisma, ya quien le conoció como un sacerdote en comunión, tiene que entender de que ahora no lo está y por eso no me puedo hacer partícipe de sus celebraciones. Hablamos en la nota introductoria sobre las consecuencias como la no celebración de la Eucaristía y la no participación o celebración de otros sacramentos, pero ¿tiene algunas otras implicaciones o consecuencias la excomunión en estos casos? ¿Qué paso sigue? Además, la Iglesia en este caso se notifica al Vaticano. Sí, de hecho, además de lo sacramental, por ejemplo, habría limitación si él, por ejemplo, fuese profesor en un centro católico, ¿verdad? Y una iglesia, una universidad, un colegio, una escuela que se llame católica, pues tiene precisamente que garantizar de que se mantiene la comunión. Entonces tendría limitaciones para enseñar, para escribir en nombre de la iglesia como sacerdote, ¿verdad? Si saca un libro, pues tiene que hacerse ver de que no pertenece a la iglesia, por ejemplo, ¿verdad? No está en comunión, que tiene esta situación, ¿verdad? Para justamente evitar la confusión. Padre, Entonces, esa es la situación, ¿verdad? Padre, muchos procesos de excomunión se mantienen generalmente en la Iglesia Católica en privado. ¿Por qué se determina en este caso y se hace público esta situación? Todos los procesos en la iglesia, de hecho el canon 230 dice que todos tenemos derecho a la buena fama.
Entonces, todos los procesos se llevan siempre en privado y muchas veces es solo a los interesados a los que se les comunica las resoluciones. Sin embargo, cuando está en juego la comunión, en este caso el cisma es eso, yo rompí mi comunión, pero además puedo arrastrar a otros al error, a que también rompan la comunión. Y el que le conoció dice, ay, mire, es el padre Tamayo, yo lo conocí jovencito, él me casó, él bautizó a mi hijo, etcétera, ¿verdad? Entonces van a pensar de que sigue estando en comunión con la iglesia y pueden ser entonces verse confundidos en su manera de pensar y todo lo demás. Entonces por eso es que hay una necesidad por el bien de las almas y buscando la salvación de todos y la comunión universal de advertir. ¿Cuál es el llamado de ustedes, por ejemplo, a los feligreses, como lo mencionaba usted? Por ejemplo, si había un feligrés que le busca para la confesión o para otros sacramentos, ¿cuál es el llamado de ustedes a los feligreses respecto a este caso? Sí, bueno, pues que entendamos, ¿verdad? Que ha habido todo un caminar con él para hacerle ver sus errores y que por eso no es algo antojadizo, no es algo en contra de él como persona, sino más bien es salvaguardar ese depósito de la fe, esa universalidad de la iglesia y que por lo tanto no tengo yo esa libertad de unirme a una persona que está afectada por el delito del cisma, porque yo también me afectaría con el cisma. Es más bien incitar a todos a que oren mucho por el Padre, es pedirle la sabiduría de Dios, la acción de su Espíritu Santo para que Él pueda reconciliarse con la iglesia, pero nosotros no caer en el error de confundirnos y de romper también nuestra comunión con Él. Bien, muchísimas gracias por ampliarnos detalles sobre este tema. Era el presbítero Rafael Sandí, canciller de la Curia Metropolitana, quien amablemente accedió a participar esta noche en nuestra mesa de análisis. Muchas gracias. Gracias.